Bueno, les presento a la predicadora de este día, ¿sí? Yo podría hablar mucho de Andrea, por supuesto, obviamente, pero sí hay algo más allá de mi relación tan cercana, obviamente, con Andrea, es dos cosas. En primer lugar, que Dios puede hacer cosas grandes de donde uno menos imagina. El que menos imaginaba era yo. Es como que, wow, yo me sorprendo de que la palabra de Dios se cumple y Dios no tiene ni favoritos ni gente de experiencia. Él está buscando íntimos y corazones que se dejen usar. Y cuando Dios encuentra ese tipo de gente que no es quizá la persona más prometedora de entre los cánones humanos, Dios cuando encuentra una persona dispuesta lo hace, lo sigue haciendo. Y en segundo lugar, dije que iban a hacer dos cosas, es que reconozco en ella una mujer de fe, de fe. Yo sí me crié en los bancos de una iglesia, yo sí me acordaba todos los nombres de todos los libros de la biblioteca que se llama la Biblia, pero debo decir que a pesar de mi experiencia y mi educación, esta mujer ha sido usada por Dios para enseñarme grandísimas lecciones de fe. Así que yo quiero agradecer a Dios por tu vida, por ser parte de mi vida, de nuestro hogar, pero también por ser una compañera fiel, que honestamente, lo digo con la mano en el corazón, pocas mujeres harían las decisiones que tú harías, porque los llamados de Dios a veces te cuestan literalmente toda la vida. Pero Dios bendice a los fieles. Así que, Señor, te damos gracias por la pastora Andrea, gracias porque ya la conocías antes que yo la conocí, pero lo que tú conoces ya tiene propósito. Y, Señor, hemos visto tu mano, tu provisión, y, Señor, como tú obras en aquel corazón dispuesto. Y, Señor, hoy tenemos el regalo de escuchar tu palabra a través de una persona que ha filtrado, permeado, incorporado tu palabra con una apertura, con una confianza plena. Y, Señor, podemos ver a través de su vida cómo tú eres un Dios de manifestación. Yo te pido en este día, en esta tarde ya, que la gracia, el poder de tu Espíritu Santo esté sobre ella y que, Señor, pueda darnos esa palabra fresca que hoy necesitamos. Te damos gracias por Andrea, te damos gracias por lo que tienes a través de ella y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Wow, qué bueno. Siempre cuando me toca el rol de Silvano, orar por el que está a punto de predicar, le pido al Señor que añada lo que Él tiene ganas de decirnos, de lo que Él está esperando este momento para manifestar, ¿no? Y lo pido hoy también, porque yo pensé un montón de cosas, yo escribí mucho, yo busqué un montón de versículos, pero lo que hoy le pido al Señor es que Él añada y vaya surfeando este mensaje y que sea el Espíritu Santo el que nos hable a todos nosotros que estamos aquí. Así que bienvenidos esta tarde y gracias por la escucha. Yo esta tarde voy a hablar de fe. Y te pido un favorcito, Génesis, si me traes un vasito de agua. Porque no sé de quién es de la mañana y no sé muy bien de quién es. Vamos a hablar de fe, vamos a hablar de una fe que va en aumento, una fe que tiene distintos estadios a lo largo de nuestra vida en el Señor. Y hablo de la vida en el Señor porque les estoy hablando a cada uno de nosotros que hemos elegido pasar la vida con Él. Gracias. Gracias. Y el Señor, entre todas esas cosas que nos manda hacer, que nos encomienda hacer en su palabra, nos manda a que tengamos una fe creciente. Si no, Él no estaría hablando con esa alegoría de sembrar una semillita. Cuando uno planta una semillita, cualquiera que haya plantado una semillita o una planta pequeña, sabe
que eso va a ir en aumento, sabe que la semilla va a dar algo, va a salir una planta y de la planta un árbol y del árbol esperemos ver fruto, ¿no es cierto? El Señor quiere lo mismo con nuestra fe. El Señor quiere que nuestra fe vaya en aumento y nos manda a hacer esto. Porque esa semilla del verbo que fue plantada en nosotros, es para que germine. Y cuando hablo de germinar, hablo de morir a mí para que germine lo del Señor, crezca lo del Señor. ¿Se entiende? Para hacer que esa semilla finalmente se transforme en una planta, árbol y un árbol que dé fruto. Porque también vi ahí que hay algunos árboles que no dan fruto. Pero el Señor nos llama a que seamos un árbol fructífero. Si quieren acompañarme en Colosenses capítulo 1, del versículo 4 al 6, vamos a confirmar esto que el Señor nos está diciendo. Colosenses 1, del 4 al 6. Vamos a estar leyendo algunas partes de las cartas de Pablo hoy. Y dice así: hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo. ¿Sí? Estaba hablando Pablo aquí escribiendo acerca de esa iglesia de los colosenses. Hemos escuchado de la fe que tienen en Cristo y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza que en los cielos les está reservada. Ustedes ya han sabido de esto por el Evangelio. ¿Sí? Les está hablando ya a cristianos, a creyentes en el Evangelio. El Evangelio que es la palabra de verdad y que ha llegado hasta ustedes y a todo el mundo y que desde el día en que ustedes escucharon y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y produce fruto. Crece en ustedes esta esperanza, esta fe en Jesucristo y lleva fruto. ¿Sí? El Señor entonces nos está encomendando, animando, diciendo firmemente: esta fe pequeña que yo he plantado como una semilla en el corazón de ustedes, tiene que empezar a hacer algo. Tiene que empezar a hacer algo. Porque dice ahí en Santiago que si yo no hago nada con esta fe, ¿qué pasa con esa fe? Lentamente muere. ¿Sí? O a veces no tan lentamente. ¿Qué pasa si no alimento esa fe? Finalmente va a morir. Finalmente va a morir. Pero ese no es el propósito de Dios. Ahora, hay distintos momentos en nuestra fe. Hay distintos momentos en los que el Señor no solo nos habla, sino que nos prueba y nos aprueba. ¿Sí? Entonces vamos a ver ese primer momento en el que yo empiezo a creer en el Señor Jesús, empiezo a creer en esa esperanza, empiezo a vislumbrar que qué bueno que el Señor Jesús se fue a donde está el Padre, porque ahí está intercediendo por mí y está preparando un lugar en el cielo, y si yo creo en Él, me voy con Él. ¿Sí? Estuviste en algún momento ahí, estuvimos cada uno de nosotros o estamos posiblemente en ese momento, en ese primer momento, en donde se produce una reconexión, una conexión muy especial con Dios Padre nuevamente. Aquella conexión que con Adán y Eva la perdimos. Nos volvemos a reconectar con el Padre a través de Jesucristo. Y lo hacemos con alegría, lo hacemos con gozo y posiblemente con 1000 intrigas, con 1000 preguntas y hasta a veces con algo de temor, porque quizás soy la única en casa que he hecho esa decisión. Quizá todavía nadie conoce esa decisión. Mis amigos, tengo ahí todavía un temor, no puedo defender mi fe porque no puedo contestar muchas cosas. Estoy en ese primer momento. Y muchas veces produce un gozo tan enorme, tan lindo, tan genuino,
que quiero saber más, que quiero saber cómo conocerlo más, cómo servirle, cómo estar envuelto en esto que el Señor a lo que el Señor me ha llamado. Eso es un primer momento de fe que me salva, que me devuelve ese lugar de privilegio en el cielo. Un primer momento. Pero hay un segundo momento, porque esto va de gloria en gloria, ¿no es cierto? Es el momento en el que nuestra vida de fe empieza a caminar, en el que además de tener esperanza en esa vida eterna, empiezo a leer la palabra, empiezo a leer algunos de los libros, empiezo a escudriñar, a estudiar, a masticar un poquito más la palabra y empiezo a contestar, o la palabra me empieza a contestar algunas de esas preguntas que yo tenía en primer lugar. Pero quédate tranquilo, Dios no te va a contestar todas las preguntas que tengas. Quizá en el cielo ahí tengamos la revelación completa. No importa, hay que seguir caminando. Muchas cosas de las que vamos a vivir no vamos a entender el porqué jamás. Pero eso no quiere decir que el Señor no esté ahí con nosotros de la mano y diciéndote, vamos, 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 que todavía tengo mucho, que todavía hay mucho terreno por conquistar. Entonces ahí estamos, contestando estas primeras preguntas. Y es súper, súper hermoso empezar a ver cómo se nos ilumina a veces el rostro cuando hay un clic entre esa palabra de Dios y mi corazón y mi espíritu y empiezo a ver que Dios se me está revelando a través de su palabra, a través de lo que comparte un hermano, a través de lo que comparte el pastor. Es maravilloso. Y esa fe empieza a crecer, empieza a establecerse, empieza a ser un estilo de vida. Ya no es una fe que no se sabe defender. Ahora, capaz que si alguno de mis compañeros, si alguno de mis coworkers me pregunta algo, me anime a contestarle porque el Señor ha puesto palabra en mi corazón y en mi boca, ¿no? Pero hay más. Hay más y hay una palabra que a mí me pegó tan duro en el corazón, tan lindo en el corazón. Hay un tercer estado en donde mi fe comprende que la fe que el Señor ha puesto en mi corazón me protege. Me protege. ¿De qué me protege? De los dardos del enemigo, de las flechas que el enemigo tiene con mi nombre, ¿sí? Hay un versículo muy hermoso en Efesios 6:16, dice, protéjanse con el escudo de la fe contra las flechas encendidas del enemigo. Protéjanse con el escudo de la fe. Entonces, la fe viene a ser esa protección que el Señor ahora me está mostrando que tengo, ¿sí? Pero necesito navegar en su palabra, necesito creerle más, necesito vivir más en esa fe. Primera de Pedro dice también, Primera de Pedro capítulo 1, del 5 al 6, dice, por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios. ¿Sabías eso? Sos protegido por el poder de Dios, por tener esa fe en tu corazón, por cultivar y hacer que empiece a dar fruto esa fe que el Señor nos ha dado. Y esto les causa gran regocijo, sigue diciendo la palabra, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Yo les dije, la fe está bueno, me enciende, me hace amar a nuestro Dios, me reconecta, pero también es probada, también va a pasar por túneles medio negros, medio oscuros. Pero el Señor también está ahí, porque nos rodea con su escudo, con este escudo que significa tener fe en Él. Y posiblemente este camino de crecimiento
sea más vale más parecido a una montaña rusa que a un camino llano en un valle. Porque un día puedo tener fe en el Señor, pero un pronóstico te la desinfla un poco. O un día estoy orando por mis hijos y veo algún cambio y veo alguna modificación y gloria a Dios y vamos para adelante. Pero al siguiente hay un portazo que me cerró otra vez la puerta y digo, es la fe, el camino de fe es más parecido a una montaña rusa que a una línea derecha. Pero aún así el Señor nos manda a que crezcamos. ¿Por qué? Porque cada vez que tu fe es probada, que te encontrás en alguna de esas triquiñuelas que no sabes cómo salir, esas pruebas de las que no sabes cómo salir, si te sostenés, si te quedás en ese lugar y no salís huyendo, el Señor te va a sacar de ahí aprobado. Y entonces va a ser más parecido a un tirabuzón que va hacia arriba, ¿sí? ¿Me entienden? Este camino de la fe va haciendo esto. Quizá en algunos momentos quiero mirar para atrás y digo, pero hacia adelante y hacia arriba. Porque el Señor hace eso por nosotros. Porque al Señor le place guardarnos y darnos estas herramientas. Ahora, en este camino de fe hay mucho de parte de Dios. De parte de Dios es esa semilla, ¿sí? Que nos da esa vida. Pero hay mucho también que tiene que ver con mi trabajo y con mi impulso hacia adelante. Y quiero que me acompañes a 2 de Pedro 1. Voy a estar leyendo del versículo 5 al 11. 2 de Pedro, capítulo 1. Aquí hay una lista de 8 virtudes, empezando por la fe y terminando en el amor, de 8 virtudes que tenemos que ir añadiendo en este camino para que nuestra fe sea perfecta. ¿Cuándo nuestra fe es perfecta? Cuando se une con el amor de Dios. Cuando yo no tengo amor de Dios, mi fe puede estar basada en algo que el Señor me puede dar, en alguna retribución. O tengo fe suficiente como para esta situación, pero Señor, vos sabés que soy limitado. Pero vamos a ver qué curioso es esto de añadir a la fe. ¿Qué vamos a añadir en primer lugar? Dice la palabra, tenemos que esforzarnos por añadir virtud a la fe. ¿Y qué es esto de virtud? Habíamos dicho que la fe muerta es la que no tiene obras, ¿verdad? En cambio, virtud habla de esa disposición de una persona para obrar de acuerdo a determinados ideales, de acuerdo a lo que pensás, ¿sí? Entonces, a la fe hay que añadirle esa acción, por lo que estoy creyendo, actuar en concordancia, ¿verdad? La segunda cosa que tenemos que añadir es conocimiento añadida a la virtud. ¿Conocimiento en qué? Bueno, ya les dije que lo mejor que podemos hacer para que nuestra fe crezca es ahondar en la palabra del Señor. Conocerlo al Señor bien de cerca, no de lo que escucho, no de lo que me cuentan, no de la fe de mi abuela, no de la fe de mis papás. Ahora soy yo la que se tiene que hacer cargo de que esta semilla vaya a parar a un buen lugar. Ahora soy yo la que me tengo que poner a estudiar la palabra, a leer. Y me podrá decir, bueno, hay muchas cosas que no entiendo. Pregunte que no duele. Todas esas dudas que podemos acarrear cuando estamos leyendo la palabra, las puedo anotar, las puedo estar ahí
expresando cuando esté con alguno de los líderes, cuando esté con el pastor, cuando esté con mis padres, quizá ellos puedan enseñarme. Entonces, le añadimos conocimiento. Pero va más allá el Señor. Dice que añadimos dominio propio al conocimiento. Dominio propio. ¡Wow! Esto de dominarnos a nosotros mismos a veces es difícil. Porque los hábitos no crecen solos, no crecen en plantas. No son como los dólares que crecen en plantas, no, tampoco. El dominio propio lo tengo que ejercer. ¿Para qué dominio propio? Para que esto de leer la palabra no sea el día que yo estoy feliz y me cierra todo y tengo 5 minutos, sino que sea un hábito que yo vaya haciendo todos los días, construyendo todos los días, para que esta espiral pueda ir en ascenso. Eso es dominio propio. No solo es dominar tu mal carácter, pero sino también crear buenos hábitos, dominarte, porque muchas veces la pereza te va a ganar. La fiaca decimos nosotros, pero es la pereza. El control remoto te va a ganar. Tantas cosas te van a ganar antes de leer la palabra, tantas cosas, que ahí sí hay que aplicar el dominio propio para estar queriendo más del Señor. Pero va más allá el Señor. ¿Cuántas cosas, no? ¡Wow! A ese dominio propio hay que añadirle paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque como les dije, este camino de la fe puede tener sus sinsabores. Podemos estar un día bien y otro mal. Pero tenemos que tenernos a nosotros mismos paciencia y tener, obviamente, al que está al lado nuestro paciencia. Pero muchas veces no somos pacientes con nosotros mismos. Pacientes. Bueno, hoy no será el mejor día. Mañana voy a estar mejor, Señor. Mañana voy a leer una palabra y esa va a ser mi inspiración. Y ese va a ser mi lema del día. Paciencia. A la paciencia hay que agregarle piedad. Y estamos llegando al amor. Piedad. Y a la piedad hay que agregarle, añadirle afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Por eso digo que el Señor nos lleva de la fe al amor, añadiendo nosotros virtudes que tienen que ser ejercidas, bueno, todos los días, y sí, va a ser un camino de todos los días. Y probablemente cuando uno empieza a crear un hábito es difícil. La carne nos gana, el desánimo nos gana, el no saber para qué es esto nos gana. Tantas cosas. El tiempo que no hago para las cosas de Dios nos gana. Pero quiero que vayamos ahora a una palabra que nos va a dar la esperanza y que son promesas tan hermosas del Señor. Este crecimiento y este crecer en el amor a Cristo tiene que ser una constante en nuestras vidas. Un crecimiento que nos lleva a amar como Cristo amó, a partir de una semillita de fe. Y debo amar y debo combinarlo con la fe, porque mi amor tiene que estar impregnado de la fe que el Señor nos ha depositado. Amar por amar o amar sin sentido no tiene un propósito, pero el amar con fe nos lleva a un lugar y a un destino que el Señor lo tiene muy claro. Posiblemente nosotros, a veces no tanto, a veces no sepamos que este camino, muchas veces cuando andamos en un camino escabroso no sepamos a dónde nos lleva, pero el Señor sí sabe y el Señor quiere que sigamos adelante. Porque Él tiene preciosas y grandísimas promesas, dice su palabra, preciosas y grandísimas promesas. Pero esas promesas son para los que creen en esas promesas, creen en el amor de Jesucristo.
Nuestro Padre nos dice en 1 de Pedro 5, estoy todavía en las cartas de Pablo, 1 de Pedro 5, 10. Si quiere buscarlo, anotarlo. Nuestro Padre nos dice aquí que el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, que dice, nos perfeccionará. Primera palabra que nos promete que Dios hará por nosotros, nos perfeccionará. Esto ya es parte de la obra que el Señor está haciendo en nosotros. Yo tengo que poner de mi parte, yo tengo que emprender el camino, pero el Señor me promete que lo perfeccionará, que estará ahí para hacer que las cosas que hoy son de una manera sean mejor mañana y más perfectas el día de mañana, el día de pasado mañana. Porque perfeccionar algo quiere decir que en el futuro estará mucho mejor de lo que hoy lo puedo ver. Así que el Señor me perfeccionará. La segunda palabra que dice ahí, la segunda afirmación que nuestro Dios nos está diciendo es que Él nos afirmará, nos afirmará. ¿Se acuerdan de esa alegoría que el Señor dice, ¿en dónde plantarás tu casa? ¿En la arena o en la roca? Sabemos que si ponemos una casa en la arena, viene el viento, viene el mar, vienen las olas y allá va la casa. Pero la casa plantada sobre una roca es mucho más difícil que alguien la pueda tumbar. Entonces el Señor nos dice, nos afirma esto, que nos afirmará. Y nos dio el lugar donde afirmarnos, Cristo. Nos dio un lugar donde tomar una mano y sentirnos seguros. Ese es Cristo. Ahí nos podemos afirmar. Y vuelvo a decir, esta es una relación muy personal de Dios contigo. No es lo que te cuenten, no es la religión, no es lo que hizo tu abuela, tu mamá o lo que hacen tus hermanos. Es tu relación, es Cristo y vos, es Cristo contigo. Y Él te afirma en ese lugar. Continúa diciendo la palabra, que nuestro Padre nos establecerá. ¿Qué es establecer? Establecerá después de un leve sufrimiento. ¿Qué es establecer algo? Es ponerlo en este lugar. ¿Qué es establecer un negocio? ¿Para qué establecemos un negocio? Para que crezca, para que dé rédito, para que podamos vivir de él. Establecer un negocio es ponerle un lugar, una dirección y decir, de esto voy a vivir. El Señor hace eso con nosotros. El Señor nos establece en un lugar con una dirección. La dirección es tu corazón. Ahí está establecido el reino de Dios. El Señor establece una relación contigo. Le pone un lugar, le pone una dirección y le da un rumbo. Abre una senda. Es maravilloso. El Señor es maravilloso. Porque no nos va a dejar en ningún momento ni abandonados, ni solos, ni a la mitad del camino. Porque ha dicho que nos afirmará, perfeccionará y establecerá con una fe. Y no importa en qué momento de la fe nos podamos encontrar, siempre hay más en el Señor. Siempre hay más en el Señor. Y siempre será mejor el día de mañana con el Señor. Entonces tengamos esa fe, esa confianza en lo que Él está haciendo con nuestras vidas. A veces pecamos de inoportunos y decimos, bueno, Señor, la verdad, yo no estoy haciendo mucho, no sé para dónde voy,
no tengo muy claras algunas respuestas o me he equivocado tantas veces. Pero el Señor sigue apostando por nosotros, sigue diciéndonos, volvé a leer esta lista de virtudes que tenés que añadir a tu vida para volver a encaminarte. Volvé a dominar tu ego, volvé a encauzarlo, volvé a darte paciencia un día tras otro, porque un día fallaste, el otro día puede ser mejor. Pero hay que seguir confiando en que el Señor quiere perfeccionar la obra en cada uno de nosotros. Y posiblemente muchas veces nos veamos como arrancando de cero, parece como que es de cero, no es de cero, no es de cero. Porque para atrás, ni para coger impulso, dicen por acá. Nunca empezamos de cero. Cuando ya tenemos la semilla de la fe, nunca es empezar de cero. Yo ya tengo algo del Señor. Puedo fallar, puedo no hacer las cosas que el Señor me pide, pero nunca es empezar de cero. Siempre hay más en el Señor. Siempre hay mucho más para perfeccionar en el Señor. Y lo lindo es que lo hace Él en nuestros corazones. Nos acompaña Él, el Todopoderoso. No es cualquier persona, es la persona. Es la persona con la cual te animo a que tengas una relación muy personal. Y muy personal quiere decir, hablale con tus palabras en esas oraciones que necesitas hacer. Decile lo que hay en tu corazón. Decile lo que te duele, lo que deseas, decirle lo que querés lograr en la vida. Señor, yo quiero ser esto, yo quiero estudiar esto, yo quiero ese trabajo que me va a brindar este horario que me va a beneficiar para venir a la iglesia. Esas conversaciones al Señor le fascinan. Cuando vos abrís tu corazón y le depositas en Él toda tu fe, toda tu confianza. Porque es ahí cuando el Señor, que le brillan los ojos de intercesión ante el Padre, dice, acá, vamos, este corazón me agrada, este corazón es el que quiero ver uno y otro día. Un corazón rebosante de fe en amor. Y el Señor prometió que lo perfeccionará, que nos afirmará, que nos fortalecerá y establecerá. Y a partir de eso, hará maravillas para el resto del mundo. Pero hoy le está hablando a tu corazón. Hoy el Señor te está hablando a ti que estás ahí. Y solo tú sabes, tú y el Señor sabes dónde está plantada tu fe hoy, por dónde está caminando, en qué estás creyendo. Te animo a que vuelvas a leer estos pasajes y que le sigas añadiendo virtud a tu vida, una tras otra, y veremos la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios. Amén. Dale un aplauso bien grande a nuestro Señor Jesús. Quiero que estemos orando ahora en este momento, una oración muy personal, y luego vamos a estar orando por la iglesia en su conjunto. Padre, yo te doy inmensas gracias, porque nos has plantado esta semilla de fe, porque pusiste en mi corazón algo que quizás yo no merecía, algo que quizás yo no entendía, algo que quizás me tomó por sorpresa, pero he aquí, yo estoy hoy aquí, Señor, y te digo, te creo. Y te digo gracias por ese lugar que estás preparando en el cielo para mí. Pero también, Señor, te digo que quiero más, que quiero aprender más de ti, que quiero conocerte, que quiero que seas mi Dios cada día que me des sobre esta tierra. Quiero, Señor, añadir virtud a mi fe.
Quiero añadirle conocimiento, quiero ir de más en más, de gloria en gloria. Porque sé, Señor, que voy de tu mano, que tú abres senda, que vos abrís puertas, que cerrás otras, que haces lo que tenés que hacer. Y yo camino libremente por esa senda que me estás marcando. Gracias, Señor, porque sé también que en momentos difíciles, que en momentos de prueba, tú estás a mi lado. Tú estás a mi lado. Aunque no te escuche con voz audible, tú estás a mi lado. La palabra me lo dice, la palabra me lo afirma. Tú estás a mi lado. Tú estás conmigo. ¿Quién va a estar en contra? ¿Quién se va a atrever? Porque nadie es contra el Todopoderoso. Nadie es contra mi Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Y también te pido esta mañana que como hiciste conmigo, lo hagas con otro. Y ahí ponele el nombre que vos quieras. Como hiciste conmigo, hacé con otro. Plantemos esa semilla en otro. Plantemos una semilla del Señor en otro. Porque grandes cosas nos esperan. Te adoramos, Padre. Te bendecimos. Hay un ambiente de fe en este lugar, porque el Señor está, Él está aquí, Él está aquí. Es un día especial porque cuando el Señor se quiere manifestar, Él necesita que se active nuestra fe, que se active nuestra fe. Yo te animo a ponerte de pie en el lugar donde estás y que te animes a creer, y que te animes a creer que Dios tiene algo para tu vida. Y fe significa moverme. Si el Señor te ha dicho camina sobre las aguas, caminas en fe, sigue caminando en esa palabra. Sigue caminando, aunque venga a tu alrededor ese mar embravecido, esas tinieblas, ese temor que quiere venir sobre tu vida. Si el Señor te dijo, ven a mí, camina sobre las aguas, y te animaste a dejar tu zona de confort, la seguridad de tu barca, sigue caminando porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y aún en medio de tu incredulidad, de tu falta de fe, no tengas miedo, porque el Señor tiene su mano aún para socorrerte cuando tus fuerzas se acaben, cuando tu fe esté flaqueando, porque Él sigue dominando no solamente tu barca, sino el mar y las circunstancias. Si Él está, proponete dentro de tu corazón como esa mujer que dice, si tan solo toco su manto. Haz algo en fe, sigue creyendo, porque el Maestro está en este lugar, porque su presencia está en este lugar. Y cada vez que te atreves a tocarle a Él, algo sale de Él. La gente lo busca, la gente lo aprieta, la gente lo rodea, pero solamente la mujer y el hombre que se atreve a tocar por la fe el manto de Jesús, la gracia de Jesús se va a manifestar en esa persona.